esta era no imaginada de un mundo primitivo pero a la vez avanzado. Un mundo donde quizás en las palabras de los autores que definieron el género YouTube nos bloquee. Okay. Porque es un mundo, nos vamos a arriesgar a decirlo, es un mundo donde los hombres eran valientes y las mujeres eran hermosas. Okay. Saludos a Spring de Camp, que él define así el género. El mundo Ivori, el mundo de Conan el Bárbaro o Conan el Cimerio, como le conocíamos originalmente, que hemos descuidado un poco por cuestiones ajenas a nosotros y por darle prioridad al podcast realmente, porque nos gusta mucho este tema, pero también tenemos que sacar los episodios del podcast. Entonces hemos sacrificado un par de grabaciones con tal de traer el podcast a flote. Mantenernos actualizados, ¿no? Sí, es difícil. Ya estamos planeando algunas cápsulas adicionales, como el de mitos y leyendas de Lovecraft. Vamos a grabar el de Poe próximamente, pero agradecemos su paciencia como siempre. Sabemos que este podcast supuestamente es quincenal, pero lo terminamos moviendo cada 3 semanas. Cada mes ahí. O sea, ahí háganse la idea de que es cada mes. Nosotros decimos, es quincenal. Vamos a llegar al punto de no, un podcast diario, pero no va a ser una vez al mes. Sí. Sí, la verdad es que no queremos hacerlo a una frecuencia menor. O sea, a mí sí me encantaría que el podcast se mantuviera quincenal, pero nos ha costado muchísimo trabajo. Tenemos una cosita llamada vida. Vida, trabajo, distancias, ciudades, pandemia. La pandemia amoló este podcast. Hay casi un año que no se grabó. Ay, ni me digas. Sí, no, para mí fue traumante ese año. En muchos aspectos, pero al fin nos dimos un tiempo de volver al mundo Ivori, ese mundo tan fantástico, tan primitivo, tan mágico. Tan de mis huevos, ¿no? Aquí las cosas pasan por guionazo, ¿no? Es que no son guionazos, o sea, porque lo más divertido es que muchas veces sí están explicados, aunque sí son de ya me harté. Y es algo que vamos a ver mucho en esta historia, de ya me tienen harto. Sí, ya, la chingada, ya. Es día que salir hoy, ya. Y está bien, o sea, la narrativa de Robert D. Howard. Es rápida. Es rápida y es muy de, por mis huevos pasan las cosas. Pero está bien, es como parte de la magia. Sí, es del mundillo. No, y también recordemos, esos eran revistas pulps, a veces semanales, a veces mensuales. Y Howard tenía que escribir mucho y a muchas editoriales. Y a ver quién le aprobaba un relato, quién no. Cuál le decían, cámbiale esto, mejórale aquello. ¿Sabes qué? Yo creo que esto está muy violento, muy denso. Porque no habrá faltado meter más violencia. Tal vez. Más sangre. Yo no lo dudo. Sobre todo, avanzaremos más con ciertas historias que ya discutimos fuera del aire, que de repente se acaban con una escena y es de... No tengo quejas, pero de repente siento que cortaste de tajo para no poner algo que los censores de la época se habrían espantado. Porque es... ¿Cómo decirlo? Es muy divertido porque también, conforme sigamos avanzando en esta serie, las adaptaciones a cómic han sacado mucho provecho de estos huecos, ¿no? O cortes muchas veces, porque vamos a decirle algo poquito. El Coloso Negro acaba con una escena que se puede definir en un meme. No vamos a decirles nada porque lo vamos a poner. Sí, entonces vamos a ponerles el meme. Pero sí es una escena muy hilarante porque ya las adaptaciones a cómic ya se tomaron la labor de ilustrarlo. Mientras que en el pulp ni de chiste hubiera salido eso. Ni de escrito, ni ilustrado, ni de ninguna forma. Porque el pulp era muy rarito, porque aunque sí era muy exótico, era muy de mujeres en situaciones de riesgo, poca ropa, rubias exuberantes. No, nada sexual no. Nada más subidito de tono, pero sexual no. Entonces, a nosotros nada más prende el boiler. Sí, a nosotros nos causa mucha risa porque sentimos que es como prender el boiler sin irte a bañar. Pero es parte del encanto de la época. A mí me desespera, pero es parte del encanto de la época. Así que eran otros tiempos, hermano. Sí, la verdad es que sí, eran otros tiempos. Y no todos son México, donde curiosamente siempre hemos tenido una historia muy peculiar con los medios populares y el contenido explícito. También ya hablaremos de eso, 6 meses de experiencia en investigando periódicos de inicios del siglo XX van a rendir sus frutos. Ya lo veremos después. También, para quienes no me hablen diariamente, me he aventurado en el mundo del miniature wargaming o de las figuritas. Entonces tenemos un Conan impreso. Es parte de la marca... Lo más seguro es que no lo hayan notado porque mide 3 centímetros. Sí, más o menos. Está precioso, pero esperemos que la pintura haga el trabajo de que se vea.
La marca es Clay Cyanide, es una marca de estas que te venden los archivos por Patreon. ¡Viva el dominio público! O sea, eso sí es. Porque es una marca que sacó este proyecto gracias a su dominio público. Que no digan que no les juzguen, viva el dominio público. A todos nos conviene y a todos nos ayuda. Eso. Y bueno, tras este intro que nos salió extrañamente más largo de lo debido, De que es de lo que debían. sí, vamos a hablar de El Dios del Cuenco. Un cuento publicado originalmente, bueno, escrito originalmente entre 1932 y 33. No manches. Digo aproximado porque no encontré una fecha exacta en las ediciones que tengo. Nos estamos basando básicamente en esta edición que ustedes pueden ver aquí. Esta es La Reina de la Costa Negra y otros relatos fantásticos de Robert de Howard. Es una edición de Javier Fernández y es parte de Letras Populares Cátedra. Por desgracia, esta edición en particular es un poco más difícil de conseguir. Yo la tuve que conseguir en Facebook en un grupo de compraventa. Y parece ser que es la única de esta línea que está descontinuada. Pero aquí tienen los relatos ordenados en publicación y en orden de escritura. Entonces nos estamos basando en el orden de escritura. Porque creemos que es fascinante el cambio de estilo que tuvo Howard entre relatos. E igual que con La hija del gigante de hielo, que no se publicó en vida, este relato se publicó hasta el 52. Muy modificado. Este es de los relatos modificados que a mí en lo personal menos me molesta. Pero queremos ir en este orden por escritura porque de repente pasas de El Fénix en la espada a la Ciudadela Escarlata y yo así como de... Espérame, ¿qué pasa aquí? Y luego brincas a la Torre del Elefante, que es un relato brutal. Pero sí es así como de, no manches, este cuate pasó de 0 a 100 en un golpe, cuando en realidad estos relatos son muy importantes para su desarrollo como escritor. Sí, si queremos entender el proceso creativo, sí es importante el orden. Y no solo en Robert de Howard, sino en cualquier autor que les interese estudiar. Sí sería importante como ese orden cronológico, tanto de publicación como de escritura. Siempre que me preguntan, ¿por dónde empiezo a leer tal autor? Obras completas, volumen 1 y punto. Sí, no se complican porque hay mucho esnovismo. ¿De dónde comienzo? En el caso de Conan, busquen la historia con el título que les llame la atención. Tiene títulos bien llamativos. Sí, es que ahorita, por ejemplo, que agregaron todo James Bond a Amazon Prime, James Bond igual, es yo creo que el último pulp que nos queda en activo. Pero me encanta ver esos nombres como Licencia para Matar, Al Servicio de Su Majestad, Operación Skyfall. Todos esos títulos exagerados, extremos, rimbombantes, que en alguna parte de la película tienen que decir esa frase. Es así de, sí, aquí está el espíritu del pulp. Y también es para que te llame la atención, no nos engañemos. Para eso es para venderte la marca y la historia. Pero igual que así con James Bond, ahorita en Prime pueden ver cuál veo. Pues este nombre suena chido y le picas. Así es con Conan. Váyanse al título que más les llame la atención y empiecen por ahí. O puedan leer un top 10 de las mejores historias. La gran mayoría, dependiendo si ustedes son españoles o angloparlantes, les van a poner 2 o 3 en primero o segundo lugar. Pero usualmente estos tops suelen ser interesantes. Aunque eso sí, aguas con agarrar un top de cómic, porque hay historias que no existen en los libros. Como... Bueno, esa historia sí existe porque es una modificación de Sprendecam, que es el Tesoro de Tránicos. Pero el Tesoro de Tránicos y su secuela en La Espada Salvaje de Conan van bien diferentes de lo que fue la modificación de The Camp y el cuento original, que es el forastero de la sombra, el forastero oscuro, no me acuerdo bien cómo se llama. Pero entre las tres historias son muy diferentes y la continuidad que creó en el cómic es otra. Es usualmente considerado un excelente arco por los fans del cómic y siempre lo van a ver muy alto en los tops, pero no existe tal cual en la literatura. Entonces nada más cuiden ver un top de los cuentos, no de las historias, no de los cómics, porque ahí es donde se pueden hacer bolas, porque luego les van a decir la saga de Conan y Belit y te vas a los libros y solo existe la Reina de la Costa Negra. Y también otra cosa importante, no solo Robert E. Howard escribió cuentos sobre Conan. Por lo menos otros 3 o 4 autores escribieron cuentos y novelas sobre Conan. Entonces pueden ir a su top 10 de historias de Conan. Y si quieren algo más específico, un top 10 de historias de Conan escritas por Robert E. Howard. ¿Qué es lo que yo les recomendaría? Porque nuevamente nosotros estamos ahorita abarcando el autor directo,
Si nos da chance de grabar ya cuando terminemos los relatos originales, a lo mejor tomaremos los relatos de The Camp o de Link Carter. Hay algunos muy buenos, aunque hay otros que yo considero aborrecibles. Pero también, por ejemplo, podemos irnos a los grandes fanfictions, porque aunque son... Uno de ellos sí es original, que es Conan el... No me acuerdo si es el bucanero o el rebelde, que es de el autor de La Rueda del Tiempo, ahorita se me fue el nombre. Pero básicamente es la historia de Conan y Belit en sus años de piratería. Y que más recientemente Rodolfo Martínez, autor de esta edición de dominio público, escribiría la canción de Belit, que es su interpretación de estos años que son piratas. Otra cosa, otra cronología, hablando de cronologías. Bueno, tenemos la cronología de los años en los que fue escrito tal cuento, la cronología de la publicación y también la cronología de la vida de Conan, de la propia vida de Conan, que es donde van estas ediciones de Sportla. Yo le movería algunos cuentos, pero en lo general Rodolfo Martínez ha hecho un trabajo excelente en esas ediciones. Como comentaba en la reseña de ese libro, esta es una edición de impreso bajo demanda. Creo que ya están disponibles en Amazon los de tapa dura, así que habrá que checarlos en su momento. Los acabo de checar, los 5 que incluye la canción de Belit. Ya están en pasta dura. Excelente, entonces ya habrá que darle su checadita y su reseña. Pero bueno, vamos a hablar de El Dios del Cuenco, nuevamente originalmente escrita entre el 32 y el 33, pero publicada y modificada por Spreng de Camp en el 52. Ahora, este es uno de esos casos donde yo no entiendo las decisiones editoriales, por eso nos burlábamos tanto al inicio de sí, que sea subidito de tono, pero no porno, no erótico. Y aquí es de, no, esta historia es muy aburrida para el público. No es la historia de Conan convencional, eso se los puedo asegurar. De hecho, Conan no tiene tanto peso en esta historia. Y eso es algo con lo que Howard jugó mucho en sus relatos originales, de historias donde Conan o no aparecía en las primeras páginas o aparecía hasta la mitad muchas veces. Ajá. O nada más está ahí, o sea, está como testigo nada más de algo que sucede. De hecho, en alguno de estos, creo que de estos debe estar La Torre Roja del Terror, que es un manuscrito acabado de Howard, que acabó creo que Link Carter y luego Roy Thomas readaptó y reacabó a su manera en cómic. Y en ese relato Conan no sale hasta casi 3/4 partes de la historia. Y Conan es nada más un elemento narrativo que se menciona de, es que mi tripulación, que mi compañía militar se disolvió y no sabemos dónde quedaron. Sé que Conan sigue vivo porque él es un luchador muy hábil, pero no lo he visto desde que acabó la batalla. Entonces lo mencionan y de repente ya viene ya a punto del final de la historia, llega Conan, les ayuda y se acabó. Es un elemento bien divertido con el que jugó Howard y que se va a notar conforme vayamos progresando, como había historias que iniciaban con Conan desde el inicio, otras a la mitad, otros al final. Y como en este caso, un poquito más avanzado, porque aquí sí aparece muy temprano en el relato, pero no empieza con él. Sí, a ver. El cuento inicia con un guardia en un templo. Y el guardia está en su rondín acá, todo tranqui. Hasta él mismo dice que estaba aburrida la noche. Y aparece un muerto. Está ahí. Un güey, de hecho, ¿qué? Parece que se murió del susto, ¿no? Sí. O algo así, ¿no? Y está muerto con la cara de, ¿cómo se dice? De impresión, así como del susto, por eso dicen. Y pues ese güey, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó? Y se da otro rondín ahí, pues ya buscando a alguien. Y se encuentra con él, así bien casual. Así casual y así de, ¿qué haces aquí? ¿Quién eres tú? Y dice, no, y vine por algo. No te creo, no vine a rezar. Casi. Entonces se pelean y total que él llama a los guardias y dice, pues ¿a qué viniste? No, pues vine por algo. Conan se está haciendo menso gran parte del relato. Entonces el caso es que lo acusan de asesinar al guardia y él de, no, yo no lo asesiné. Después de un pleitecito verbal, dice, bueno, sí vine a robar algo al templo, pero yo no lo asesiné. Yo nomás pasé y ya estaba muerto. ¿Y qué te viniste a robar? Hasta no te lo pongo así. ¿Y por qué viniste a robar algo algo así en específico de este templo si es de una deidad y está bien vigilado? Y él de, pues porque me dedico a robar. Me contrataron así. Es como el caballo de Over the Garden, yo quiero robar. Y
llaman al sumo sacerdote del templo y el sumo sacerdote ve a Conan y pues lo ve bárbaro, moreno. Ese es otro detalle, Conan es moreno en los relatos. Porque yo sé que tenemos mucho la imagen de Schwarzenegger, pero en los relatos es moreno. Y eso es algo que me gusta de la versión de Dark Horse, que lo dibujan más moreno. Y si tuviéramos que imaginarlo en cierto test de morenés, tendría que ser como un esquimal, porque pues viene de las tierras del norte de Cimmeria. Sí, que en realidad Cimmeria como lugar mítico sí existe, pero teóricamente, y digo teóricamente por las cartas de Robert de Howard, debería ser como una mezcla entre proto-Irlanda, proto-Gales. No, un lugar frío. De esos lugares fríos del norte de Europa. Y también porque también es moreno, pero es de ojos azules. Ajá. Que son rasgos ya hoy en día muy extraños, pero en esa época se usaban para ciertos grupos. En los tiempos de 1.000.000 antes de Cristo, que es más o menos donde deberíamos estar. Pues era un rasgo común entre los cimerios, los bárbaros, ¿no? Y dice, no, pues ya mátalo, fue él, no hay otro. Sí. Y ciertamente tú no puedes culpar a nadie, ¿no? O sea, se encuentran un muerto, este güey que admite que vino a robar. Que trae una espada. Es moreno, obviamente no tiene buenas intenciones este cabrón, ¿no? Es extranjero. Apenas habla el idioma. Entonces, pues es algo que le toca suelo, ¿no? Sí. Y Conan dice, no, espérate, pues es que a mí me contrató alguien. Sí, soy un ladrón, pero soy un ladrón por contrato. Soy un ladrón por contrato. Digamos que estoy en mi faceta de ladrón, no de asesino. Sí. No, es que eso es algo muy divertido porque en aquella intro que algún día les vamos a leer en vivo y ahí llegó Conan, ladrón, asesino, rey. Todas esas facetas las vamos a ver en los diferentes relatos. Ya hubo autores que se dedicaron a simplemente explotar una etapa de la vida de Conan. Y es también muy divertido porque lo conocimos en el Fénix en la Espada como un rey ya viejo. En La hija de Gigante Helado lo conocimos como un guerrero joven y bárbaro. Aunque nunca Howard nos dio edades, las diferentes cronologías le han dado algunas. Yo no estoy de acuerdo con la mayoría de las edades que le ponen ciertas historias. Pero más que nada es porque yo... no sé, siento extraño esta cronología que le quieren armar de repente. De hecho, un experimento que vamos a hacer como tarados que somos es intentar hacer nuestra cronología y nuestras edades al final de todos los episodios. Pero bueno, el caso es que aquí es Conan en su faceta de ladrón, faceta que revisitaremos en un par de historias más adelante. Sí, ya pronto. No hay que comernos eso. Y pues Conan dice, bueno, vine a robar una copa, punto. Una copa de oro con diamantes y demás, ¿no? Bueno, es que no dice que es una copa, dice que es un cáliz, un cuenco, ¿no? Un cuenco, pero es que en español se llama cuenco, en inglés es bowl, que sería como tazón. Pero voy a poner ahí una de las fotos de cómo se ve en la versión de Dark Horse, que es como una caja redonda grande, donde guardarías algo muy... O sea, es una... No es un florero, ¿cómo se llaman estas cosas? ¿Una maceta? No, las cosas... Jarrón. Es un jarrón enorme. Ok. De hecho, piensen en el jarrón atrapadragones de Yu-Gi-Oh! Ándale, algo así. Es un jarrón enorme, es como es algo circular y le dijeron, tienes que robártelo. Tanto que quien lo contrató le dijo, ¿dónde está? ¿Cómo acceder? ¿A qué horas llegar? O sea... ¿Dónde hay una trampilla que le va a permitir entrar de manera más fácil? O sea, Conan, viéndose también como en una... si en una pelea moral consigo mismo, tiene que desembuchar porque si no lo van a matar, ¿no? Y para esto también le hablan a un noble. Este noble, y ahí sí me acuerdo, es el dueño del templo. O sea, yo entiendo que es la familia de este noble, dio dinero para que se construyera el templo. Algo así. Y aparte también creo que es como una autoridad en la ciudad. Ajá, estamos en una ciudad nemedia, que luego les busco cuál sería el equivalente real. Yo siempre me he imaginado así como sumerios. Sí, más o menos. Y este cuate llega
Y Conan dice, ese güey me contrató. Ese es el que me dijo que tenía que yo venir. Sí, porque ya se desesperó de Sí, que... ya. Y o sea, y no por miedo, así porque si te deja claro, es que Conan no tiene miedo, es que No, Conan ya es se que hartó. ya lo hartaron de sus preguntas, de sus acusaciones, de que no puede salir de esta y pues sí soy un ladrón, sí tengo un código, sí tengo como un contrato. Y justo de que le tocan su honor. Ujú. O sea, a Conan lo que le molesta es que lo culpen del asesinato. Sí. O sea, prácticamente yo estoy dispuesto a aceptar lo que yo hice. Y lo que yo hice es robar, no matar, ¿no? Y eso todavía es ni llego a robar bien, Ajá. porque no he cumplido mi misión. Y eso es lo que a él le está molestando y lo está hartando, ¿no? Sí, y ya lo veremos más adelante en La Torre del Elefante, que en el mundo iborio ser ladrón es una profesión. Y obviamente hay ladrones que roban y viven con los beneficios de su robo, pero también los más importantes son los contratados por los nobles, que van desde roba la joya de este templo hasta necesito que me robes a una hija de una buena familia porque me quiero casar. Y ellos presumen sus contratos y cuánto ganaron, y hasta tienen un dios de los ladrones que es Bel. Es algo muy fascinante que se nos cuenta en poquitas páginas, pero Howard tiene tal habilidad como narrador que se nos queda grabado. Ajá. Que aquí ser ladrón es una profesión, es algo hasta cierto punto común. Hay una ciudad casi que es famosa por ser la ciudad de los ladrones, Ah, sí. y tienen su deidad patrón que es Bel. Es algo que me encanta porque creo que nada más a Cricri se le ocurriría hacer guanti a la ciudad de los ladrones. Y fuera de eso no he visto otro como este mundo con cosas tan extrañas pero a la vez tan vivas como una ciudad de ladrones. Me perdonas que producciones me acaba de espantar. Estamos probando nuevas tecnologías. Sí, me metí un susto producción, disculpen. Pero bueno, decíamos la ciudad de los ladrones. Y aunque en el canon de Howard nunca nos van a decir cuánto tiempo vivió Conan ahí o cómo aprendió el oficio, sabemos que lo aprendió muy bien. Y por ejemplo diría Noviembre Nocturno en su versión de las Crónicas Nemedias, la carrera de Conan como ladrón fue muy corta pero fue muy intensa y con grandes hazañas. Entonces esta es una de sus grandes hazañas, aunque no es la más grande. De hecho, bueno, culturalmente y en algunas culturas la profesión de ladrón sí existía. Y principalmente en Asia, en lo que hoy es el Medio Oriente, sí llegaron a existir asociaciones de ladrones y así, que si bien eran perseguidos, y si bien robar siempre ha sido ilegal, o casi siempre ha sido ilegal, O delito. considerado un delito en la mayoría de las culturas del mundo, y en algunas culturas sí era como de, pues si robó y se escapó, pues sí, significa que era muy chingón, y Sí. pues ya, se queda uno con su golpe, pero si atrapaban al ladrón, cuello, cortada de manos o lo que tuviera que pasar, ¿no? Y es curioso cómo Howard transporta esta noción del ladrón, de este mito del ladrón, aquí a su... A una cultura completa. Ajá. Y pues bueno, regresando a la historia. Conan está harto, o sea, él ya dice, ya renuncio, ya rompí el contrato, ¿no? Y me atraparon, ya se rompió el contrato, ¿no? Y le dice, ese güey me contrató. El noble. Y el noble dice, yo este güey nunca lo he visto. Lo desconoce así feo. Le hace así el feo y Conan se encabrona más y se avienta sus discursos. Es que eso es muy común en las historias de Conan, que Conan siempre se va a quejar de la civilización, ¿no? Que los hombres civilizados no conocen el honor, no conocen la vergüenza, no conocen una promesa, un trato. Acumulan por acumular. Son descorteses por naturaleza. Ajá, o sea, yo soy un bárbaro, pero en mi cultura nunca le negaríamos un vaso de agua a nadie, o comida, o refugio, ¿no? Y nuevamente, la Torre del Elefante nos va a dar mucho de ese discurso. Mucho de ese discurso que el propio Howard como tejano, porque creo que se revela mucho de su identidad tejana. Él había visto el boom petrolero, parte del boom del oro le tocaba en las leyendas populares de yo llegué al viejo y me tocó matar indios para sacar oro y cosas por el estilo. Entonces se nota mucho
esta idea de la nueva frontera, del hombre que viene a forjar su destino y su futuro, pero también de esta civilización que sí, ya hay petróleo, pero te exploto trabajando 10 horas diarias seguidas sin descanso. Sí, hay petróleo, pero hay un montón de robo y de asalto. ¿Y dónde están los policías? ¿Y por qué no se ha atrapado al culpable? Y sabemos que están colgando a este vato, pero pues él es solo un chivo expiatorio porque es de una etnia diferente. O porque a veces es hombre, mujer o anciano. Entonces se nota mucho este desprecio que genuinamente Howard tenía contra la civilización en ese momento, porque él sentía de Cross Plains pasó de ser un pueblo tranquilo a ser una ciudad grande y llena de problemas. ¿Por qué? Porque llegó esta civilización descontrolada. Hoy en día yo creo que si lo moviéramos al discurso actual sería un capitalismo voraz y caníbal. Y justo, o sea, Conan es como, bueno, estos discursos que luego se avienta Conan son como la crítica, o sea, en la modernidad existe el mito del progreso, ¿no? Y pues la explotación del petróleo y de los recursos naturales nos lleva al progreso, ¿no? Pero en la época en donde Conan existe, ese discurso realmente no tiene lugar. Pero sí tiene lugar el discurso de la civilización. Sí. El discurso de esta civilización es más chida y más avanzada nada más porque puede construir edificios más grandes y pueden tapizar sus calles con diamantes y cosas también así, ¿no? llegaremos al extremo donde, por ejemplo, en Aquilonia tienen armaduras de cuerpo completo. Que obviamente tú lo lees y es como que un desfase completo de épocas, pero para los aquiliones es de no, es que aquí nuestros ejércitos son de verdad. y o sea, el Conan cuestiona el mito del progreso a través del mito de la civilización. Mayores detalles, Norbert Elias, el proceso de la civilización, un tabique como de este tamaño, completamente ilegible, pero muy sustancioso si le tienes paciencia. Sí. La introducción de Rodolfo Martínez para Sportula, escrita por el propio Martínez, es muy buena en tomar todos los aspectos y temas que tenía Howard en Conan y de desglosarlos en párrafos sencillos. Sí, es una introducción brutal porque son como 57 páginas de introducción, pero cada tema te lo desglosa ¿cómo decirlo? Muy cuidadosamente en pequeños fragmentos y páginas. Y al final yo creo que vas a entender un poco más todo este rollo. Si él habla de la civilización, y yo creo que, ¿cómo decirlo? Así como no hay Lovecraft sin horror cósmico, sin cosmicismo, sin este sentido de que el ser humano no importa y si hubiera un dios no tendría por qué importarle, para Howard no hay aventura si no hay aventurero, pero el aventurero debe ser un hombre que se forja a sí mismo independientemente de todos y por mérito propio, y que lucha contra esta fuerza civilizadora que nos dice que nos va a llevar a un progreso, pero que realmente solo está llevando a ciertas cosas, no a todos. Y también Conan, o sea, Conan se forja auténticamente a sí mismo, sí. No como el mito de la modernidad nos habla de hombres que se forjan a sí mismos como Henry Ford o como Edison o como Elon Musk. Esos güeyes no se forjaron a sí mismos, esos güeyes nacieron en cunas de oro y pudieron hacer sus fortunas a partir de fortunas preexistentes. Sí, Conan auténticamente se forja a sí mismo. Sí, es como, por ejemplo, antes estaba leyendo un artículo de periódico, bueno, de un diario en línea que decía, ¿por qué es importante que no se cancele a J.K. Rowling? Porque ella ha sido víctima ahorita de una controversia muy fuerte. Tampoco la señora luego se ayuda, pero el caso es que, ¿por qué este artículo la defendía tan curiosamente y tan fervientemente? Resulta que en Reino Unido solo hay 4 mujeres multimillonarias, ella siendo una de ellas. De esas 4, la única que realmente ha creado su fortuna es J.K. Rowling por el éxito de Harry Potter. Las otras 3 mujeres se divorciaron de sus esposos para tener la fortuna que tienen. Y en base a ella construyeron pequeños imperios, porque la gran mayoría sí hizo algo con ese dinero que ganaron. Pero decía ella, como mujer es muy importante no retirarle el apoyo porque ella sí genuinamente se está construyendo a sí misma. No está viviendo del dinero que quitó en un divorcio. Sí, de hecho, bueno, a mí tampoco me agrada mucho la señora, pero incluso antes de esta polémica, pero recuerdo que incluso ella, cuando lo que viene siendo el SAT de Inglaterra, le cobró impuestos de una persona millonaria por primera vez. Ella dijo, sí, cómo no, sí, sin ninguna bronca, así, firmó un cheque y lo entregó.
Y ella dijo, bueno, ella declaró que no le hubiera parecido justo no pagar cuando ella hizo uso de programas de apoyo social, mientras escribía Harry Potter, ¿no? Y entonces, qué buena onda. Luego ya empezó a decir. Sí, digamos que pero tiene conciencia de clase necesaria en este mundo, en esta época. Aunque luego a la señora se le fueron las cabras al monte bien sabroso. Que algún día tal vez hablemos de ella en un podcast de cierta temática sobre ideólogos y escritores, pero que no sabemos cómo lo vamos a producir porque YouTube nos banearía 5 minutos de ese tema. Pero vamos a intentar que salga al aire. Que quiero que suceda ese podcast porque ya veremos cómo le hacemos. Yo creo que lo vamos a subir a otro sitio. Pero no, yo no sé. Si alguien se ha equivocado en esta vida, son los escritores, son los filósofos y son los ideólogos. Créanos, la lista no es pequeña. Y explicarles por qué cada uno le pasó lo que pasó implica una explicación de contexto histórico, social y político muy densa, muchas veces no muy agradable ni para nosotros ni para ustedes como público lo va a hacer. Pero son temas muy interesantes y que creo que tenemos que explorar para evitar repetir esos errores. Porque de nada sirve que YouTube nos banee por decir una palabra en específico si no les podemos explicar por qué esa palabra existe, qué significa, hacia dónde va, qué debemos hacer con ella en este siglo. ¿Por qué es despectiva? Ajá, o por qué es despectiva. Yo en el caso ¿Hacia quién es despectiva? Yo en el caso me refería más bien a un pensamiento sociopolítico en específico que causó mucho daño y que está volviendo por razones bien tontas, por no decir otra cosa, y macabras y de, ¿cómo decirlo? Juraste convertirte en lo que querías destruir. Ay, no, es horrible todo este rollo, pero créanos, van a salir ese tipo de podcast más adelante porque creemos que es importante hablar de estos temas para evitar caer en los mismos errores, para evitar que la civilización nos consuma a nosotros como humanos. Y pues, bueno, Conan cuestiona el mito del progreso a través de cuestionar de la civilización, ¿no? Y pues Conan se construye a sí mismo. Conan va de aquí para allá y se dedica a lo que se tiene que dedicar, o sea, llega a ser pirata, guerrero, mercenario, ladrón, general, eventualmente general, rey, ¿no? O sea, Conan lo va por donde lo lleve la vida, ¿no? Y la vida lo llevó ahorita a este templo, el que acaban de negar que lo contrataron, y se está quejando, ¿no? Y el noble dice, ya cállenlo, ya mátenlo de una vez. Ya me tiene harto, vámonos, ¿no? Y Conan muy hábilmente saca su espada y se echa a correr, ¿no? Y lo mata. Ajá. Así como se echa a correr y mata al noble, ¿no? Y luego empieza una pelea con los otros dos guardias. Bueno, no con el guardia, más bien. Y escuchan otro grito, ¿no? Sí. Y entonces entramos al cuarto donde se escuchó el grito. Que es el cuarto donde tenía que entrar Conan a robar. Y hay otro guardia muerto, con cara de horror. Pero el templo está completamente sellado. No hay forma de entrar y salir de este cuarto. La trampilla por la que entró Conan obviamente estaba bloqueada en el momento que hablamos. Pero ¿quién mató al guardia? Y es ahí donde Conan dice, ya ven, yo no lo maté, putos. Hay alguien más que desconocemos. Hay alguien aquí. Y alguien está matando a las personas de aquí adentro, ¿no? Y aquí Conan como que se vuelve un testigo. Así como que Conan se hace a un lado. O sea, y Conan no nos está contando esta historia, nos la está contando Robert E. Howard, ¿no? En general las historias de Conan las cuenta Howard como narrador omnipresente. Pero pasamos la batuta del protagonista. Así como el guardia fue el protagonista en los primeros párrafos, luego Conan. Ahora el protagonismo se mueve a la situación. ¿Quién está? ¿Tú por qué estás? ¿Cuál es tu motivo? ¿Dónde estabas? ¿Sí te estaba viendo o no? Y se vuelve un mini misterio de cuarto encerrado a lo Agatha Christie. Por desgracia no tan complejo, porque me hubiera gustado ver esa complejidad aquí. Pero creo que es un excelente primer inicio. Pero sí, bueno, me recuerda un poco a Los Crímenes de la Calle Moore. También. Porque de hecho, pues va un poco de lo mismo, o sea, bueno, para esto, en el cuarto está este cuenco, este jarrón gigante. Que era lo que debíamos robar. Y está abierto. Entonces,
Conan piensa que lo que sea que mató ese güey salió del jarrón. Pero así Conan como que dice, eso ya está poniendo muy raro. Yo mejor me voy haciendo un lado para escapar. Porque para esto Conan tiene una aversión a la magia. No es que sea supersticioso. Conan ha sido testigo de la magia y de lo que puede hacer. Y no le agrada, o sea, es como prefiere no inmiscuirse en esos temas. Y esto es una característica del personaje que va a prevalecer siempre. Conan desconfía de los hechiceros, de los magos, de los agoreros, de todo lo que tenga que ver como con algo místico. A él le va a dar desconfianza, no va a querer seguir por ahí o hacerles caso. De los sacerdotes, de las religiones civilizadas. Porque, o sea, nunca o muy pocas veces vamos a tener descripciones al culto de Crom. Pero es como... Tenemos mucho esta imagen de la película de Schwarzenegger, donde nunca te he rezado. Y Crom nos dio la vida, pero nada más. O sea, algo así. Y nunca vamos a tener muchos detalles del culto a Crom. Pero sí entendemos que es como... Te adoro en el campo de batalla, matando al enemigo es como yo te honro, Crom. En la tirada de Jason Aaron de La vida y la muerte de Conan, que es la tirada actual de Marvel, que acaba de terminar aquí en México, Jason Aaron le trata de dar a Crom como una identidad de dios de los cimerios, como un dios patrón guerrero, así de... Se le rinde culto a él naciendo y con valentía enfrentando la vida y la batalla. Y para Crom su máximo... Porque voy a spoilerles un cachito de ese cómic. Conan se niega a morir en cierta situación y se le manifiesta a Crom. Wow. Sí, es de las cosas que a mí me molestan mucho de este cómic. Porque aquí como que quieren volverte a Conan un campeón de Crom y eso me molesta mucho porque es Conan, no Warhammer. Pero... Y para esto ahorita que me acuerdo, en las películas de Schwarzenegger, y que ese Conan, no es que sea fanático, pero sí adora a Crom. Sí. Y el Conan de Robert E. Howard no tanto. No, entonces lo que pasa en este cómic es que le dice Crom a Conan: te voy a dejar volver a la vida porque estás luchando mucho por ella y te la mereces, pero a cambio no tendrás la muerte de un guerrero ni de uno de mis seguidores. Y es así como de... nuevamente, a mí no me gusta nada lo que hizo Jason Aaron en Conan, pero dentro del intento de sentido del culto a Crom, se me hace una idea interesante. De que sea un dios de la batalla y del valor y de la guerra. El punto es que es por estas situaciones que Conan desconfía de la magia y prefiere mantener la distancia. Su culto religioso no involucra mayores ceremonias. Entonces también se comprende o se sobreentiende que no comprende una religión organizada. Entonces es como que le parecen locuras todas estas cosas y por eso prefiere mantenerse a raya. El punto es que una serpiente gigante se manifiesta y mata al guardia y al sumo sacerdote. Y Conan tiene un enfrentamiento con esa serpiente, ¿no? Que aunque a fines prácticos lo vamos a definir como una serpiente, es en realidad una especie de ser serpentoso con cara humana, pero no es completamente humana. Nuevamente venimos a estos horrores más cósmicos y lovecraftianos, pero aterrizados a una cuestión mítica en realidad. Sí. Porque la mitología, aunque es muy de horror cósmico cuando la vemos bajo la idea de Lovecraft, en esta ocasión sí es una criatura mítica muy de lo que enfrentarían los argonautas o el propio Hércules. Sí, o sea, es una serpiente con cabeza humana y que suelta un veneno que derrite las paredes y el mármol del piso, ¿no? Y rápidamente la despachamos y Conan rápido así un cuchillazo, le corta la cabeza. Conan dice: pelamos gallo, esto ya se puso muy raro. Ya, esto ya se salió de control, mejor me voy. Creo que no roba nada. No se roba nada, pues ya se va. Y básicamente ahí termina el cuento. Ya casi amaneciendo y Conan corriendo así por las calles de esta ciudad. Ahora, adaptaciones. Ha sido un cómic muy adaptado. Se adaptó en la criatura que yace en el templo, creo que se llama. Que salen los clásicos Marvel. Me parece que está dentro del tomo 1. Pero está súper reducida ahí la adaptación que hizo Roy Thomas. Básicamente Conan se mete a un templo a robar.
sale el monstruo, se come a alguien, lo matamos y huimos. Es un número muy chiquito, es una adaptación muy breve, muy sencilla. Y la adaptación chida es la de Dark Horse, que es en los cómics 10 y 11 de Conan, así se llama en Estados Unidos. En México y en España le conocemos a esta tirada como Conan la leyenda. Expande un poquito más, agrega... En la versión de Dark Horse hay una narrativa continua entre todas las historias. Y se nos habla de un gran enfrentamiento que ocurrirá entre Conan y Totamon, porque ya se consideró a Totamon como el villano canon de Conan desde hace muchos años, aunque los relatos se cruzan muy poco, por no decir que solo una o dos veces. Es una muy buena adaptación, la verdad el dibujo es bueno, es dinámico, es tenso, se usan tonos marrones para definir como que es templo oscuro. El monstruo tiene más bien como una cara como de madera, máscara, que se ve muy raro, pero me gusta que se vea así. Y en las adaptaciones modernas que está haciendo Glenat, sé que ya existe, porque está listado como algo así como de God in Leserfacus o Sacrophagus, no sé cómo se pronuncia el francés, discúlpenme, no tengo idea del idioma, pero está ahí listado en la página de Glenat, no sé si ya salió, y esperemos próximamente verlo porque ya Planeta va a traer estos cómics de Francia al español. Y tampoco se ha traducido al inglés en la versión de Ablaze, entonces habrá que esperar. Y no sé nada de esta adaptación, así que no me pregunten, no sé si está buena, no sé si está mala. Haremos una cápsula en su momento cuando llegue. Hay una adaptación muy bonita sobre este cuento llamada Metal Gear Solid. No es cierto, pero y también hay un tipo de relatos en la narrativa de Conan que son como de espionaje y la mayoría se encuentran en esta faceta del ladrón, ¿no? De me tengo que infiltrar en la base, en el castillo, en el templo, en las ruinas para conseguir X objetivo, ¿no? Entonces, pues a mí sí les gustan las novelas de espías. Es un buen inicio. Buen inicio. Son cuentos cortos. Parte de esta historia va a ser la base para Conan 2, Rey de los Ladrones, con Schwarzenegger. Que al final se terminó modificando en la Conan el Destructor. Pero hay un cómic que es Conan y el Cuerno de Azov, que no se basa en esta historia tal cual, pero la idea es que Conan y Subotai siguen siendo ladrones y están buscando tesoros, etc. Entonces se basa como en esta idea de esta etapa de Conan como rey de los ladrones. Y así como que alcanzó un gran estatus, aunque en el universo hogwartiano sí hay un rey de los ladrones. Ah, sí. Personajazo. No, ¿cómo se llama? Pero sí. Taurus, pero no vamos a hablar mucho más de él porque sería spoiler historias que vienen. Porque aunque nos gusta mucho hacer esto de cuento por cuento, sí hay que tener cuidado de no abrir de la boca de más. Nuevamente son cuentos de hace 90 años. Y en especial, o sea, quieran o no, sí están conectados. O sea, sí. Y si bien no es necesario leer inmediatamente el anterior para comprender el siguiente, sí encuentras la conexión a veces. Sí. No, y también yo sé que son cuentos que tienen 90 años y quejarnos del spoiler es tonto, pero como son relatos tan cortitos, yo creo que sí, de repente que te lo cuenten todo de pe a pa puede arruinarle a una persona. Entonces no queremos contarles como que un cacho muy grande del otro cuento, porque creemos que los puede agüitar cuando llegue ese momento, o a lo mejor los intriga y esperemos esa sea la reacción. Pero tratamos de, dentro de todo el spoiler que hacemos, mantener la magia de ciertas intrigas y ciertas etapas en el personaje. Nuevamente, la Torre del Elefante, ya casi llegamos. Ya mero, y es un excelente cuento. Y nos estamos así mordiendo las uñas por no decirles más, porque queremos hablar de él pronto. Ahora, ¿cómo leer este cuento? Este cuento, como fue publicado después en el 52, en inglés no lo van a poder conseguir tan fácilmente porque debido a los cambios de leyes del dominio público consideran el año de publicación y no el año de escritura. Tonterías, pero bueno, respetemos esa ley. Y en inglés va a ser difícil de conseguir, en español no tanto. Esta edición de Spórtula, tomo 1, Nacerá una bruja, tiene el dios del cuenco. Es una buena traducción, la verdad es que Rodolfo Martínez trabajó muy bien sus traducciones y es bastante fiel al lenguaje original. Y de momento es la única manera de leerlo, o que consigan los tomos de Tium Más. Minotauro está a punto de publicarlos en una versión de 3 tomos, que es la que pueden conseguir también en inglés sin modificar, pero todavía no hay fecha fija. ¿Tienes el Rincones Fantásticos? No, lo dejé allá porque no lo encontré. Bueno, les hablaremos de esa edición más adelante.
porque es algo que queremos promocionar. Ahora, de Dark Horse, si compran el tomo grande de Conan, la leyenda del planeta, que todavía debe tener stock, aunque si les interesa, corran, porque ya se está acabando. En el tomo 1 viene, ahí en el de Conan, la leyenda, y pueden comprar los números sueltos, es el 10 y el 11. Y el de Marvel creo que viene en el tomo 1 de los clásicos de Marvel. No hubo adaptación a la espada salvaje. Una pena, me hubiera gustado ver más desglosado y con más violencia la historia. Pero esperemos la versión de Glenart sea buena. ¿Recomendamos este relato? No, yo sí. Yo sí. A mí me intriga por qué lo consideraron aburrido en su momento. Siento que como narrativa de misterio y de intriga igual y no está tan pulido. Pero, y ya no sé, en la casa es un cuentazo. Es más pulp, lo cual puede molestar a algunas personas. Pero a mí hace que me guste más así. Sí, bueno, a mí me gusta la parte detectivesca, no porque no es algo que te esperes de un cuento como con esta ambientación, ¿no? Entonces a mí cuando lo empecé a leer me pareció interesante esta cuestión de quién es el asesino y están inculpando al inocente y el inocente tiene que limpiar su nombre. Aquí el giro es que pues lo limpia con sangre, ¿no? Sí. O sea, el giro es que no es ese cuento blanco donde encontramos al culpable después de una investigación muy enredosa y tenemos una gran exposición de por qué sucedió todo esto. No, esto no es Agatha Christie, es mucho antes también, siendo justos. Pero el giro es que aquí la respuesta es como el meme de Mel Gibson: lo respaldo con mi violencia. Entonces, pues, a Conan no le queda de otra más que reaccionar ante una situación hostil de forma hostil y huir. Es un gran twist porque ¿cuántas historias detectives se han solucionado así? Así que pues yo lo recomiendo por eso, porque es inesperado la ambientación, la temática y ciertamente, o sea, el título ya te dice ¿Para dónde va? Pero a pesar de eso siempre tienes la intriga de qué hay en el cuenco. Sí. ¿Qué es ese dios, no? ¿Qué es el cuenco? Porque sí cuenco, se menciona un poquito más del trasfondo del cuenco, pero léanlo. Y es como, o sea, quieres saber los detalles y eso es por eso yo lo recomiendo. Y es lo bonito de Howard, que esos detalles están ahí, enriquecen mucho y posteriormente ha sido tomado por autores. No tengo el juego de rol de Modifius para mostrárselos, pero esos juegos de rol son una maravilla porque agarraron expertos en Howard para escribirlos y te rellenan huecos, te dan estadísticas. Hay un montón de monstruos que puedes enfrentar que salieron en todas las historias de Conan. Incluso ligan historias de Lovecraft con las de Conan para que tengas más monstruos a los cuales matarte o más ambientaciones que explorar dentro del mundo Ivorio, aprovechando que es un mundo primitivo y primigenio. Y entonces eso es lo bello de estos relatos. Y ya en algún punto hablaremos un poco más de la relación Howard-Lovecraft, que dio resultados muy interesantes, muy bonitos. Una pena que no haya podido ir a más. Pero de momento les recomendamos este gran relato. ¿Algún comentario? Pues no, léanlo. Efectivamente en inglés puede que les cueste un poco más de trabajo, pero en español encontrarlo tanto de forma legal como no legal, pues no es tan difícil. De hecho yo lo escuché en un audiolibro. Hay audiolibros disponibles. Por ahí deben de andar, así que les voy a dejar las ligas de los 12 audiolibros que yo conozco en la descripción para que lo vean. Este cuate sabe de audiolibros, este cuate sí no tanto. Solamente tengo muchas suscripciones en iVoox. Este se la sabe de los audiolibros, así que háganle caso con eso. Y pues, nadie. Carazu, esos fueron 90 bárbaros años de Conan. Ufas. Y pues nos vemos en la siguiente. En la siguiente que va, de una vez vamos a irles diciendo qué va a ser para que hagan la lectura y hagamos esto un poco más dinámico. Porque me gusta más interactuar con el público, pero no lo hacemos. Sí, no, está aquí. Aquí está. Espera, este es el otro. Aquí está. No lo habíamos podido planear mejor. Ahora sí sigue la torre del elefante. Pues ahí nos estaremos viendo. Nos iremos a la ciudad de los ladrones, la ciudad más depravada. Prepárense unos ácidos, porque sí está muy bueno. Está fuerte ese cuento. Está fuerte, está cósmico.
Está. No. Ya, porque vamos a hablar de más y queremos verlos en la Torre del Elefante. Ahí nos vemos. Hasta la próxima.